más en los proyectos. ¿Por qué? Porque podríamos solo solucionarlo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tenemos que encontrar el por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa si solamente lo solucionamos? A ver, ¿se me escucha, profesora? Sí, sí, ok. Bueno, sería una solución más óptima y más rápida, ¿no? O sea, atacar el problema de raíz para ya no estar haciendo gastos de recursos, o en este caso, aún agravando lo que sería el problema. Ok. Y adicionalmente, ¿en qué más Mm. ¿Me escucha? Como digo, sería optimizando los recursos. Ok. Pero adicionalmente, ¿qué más? Ok, Bueno, optimizamos recursos, lo solucionamos, bueno, habría un aprendizaje continuo. nos da un aprendizaje y ¿qué más? Ese aprendizaje, ¿a qué nos lleva? ¿Cuál es lo positivo de ese aprendizaje en esa circunstancia? Bueno, Rogerio. a ya no cometer ese mismo error, ¿no? Correcto. El encontrar la causa raíz, ¿a qué nos va a llevar? A no cometer el mismo error. Porque si solamente, ¿no? Digamos, atacamos el problema sin encontrar qué lo causó, ¿ok? Atacamos como en la estatua, la limpiamos, y la limpiamos, y la limpiamos, ok, la estatua está limpia, pero no estamos llegando al fondo de por qué se ensucia, ¿no? Entonces, es como, tenemos atraso en colocación de marcos de puerta, oye, pon más gente. Pero el problema, ¿cuál es? El atraso en colocación de puertas. No se trata de poner más gente porque obviamente nos va a costar más porque estamos aplicando más recursos, ¿no? Entonces, oye, de repente lo que falta es que el proceso de la colocación del marco de puertas no se está haciendo, ¿no? De manera óptima, por eso es poco productivo. Entonces, veamos cómo se está haciendo el proceso para ver qué medidas podemos aplicar porque estamos por debajo del rendimiento que puede haber. ¿Ok? Entonces, veamos cómo se está haciendo. Mira, se está haciendo de esta manera, primero se coloca este lado, qué sé yo, y luego, ok, acá hay un problema en el proceso. Entonces, no atacar solamente, oye, tenemos que acabar estos marcos, no, sino por qué no se está teniendo el rendimiento esperado. Entonces, aplicamos esa mejora y vamos a conseguir, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuál es la causa de ese atraso, ¿no? Podría ser una mejora continua también, porque al atacar, ahorita vamos a ver, ¿no? Al atacar el problema, mejoramos el proceso y conseguimos una mejor. Pero también, ¿no? Atacar la causa. ¿Por qué? O de repente lo que tenemos y la causa es que la mano de obra no es lo calificada que esperábamos, porque el rendimiento que hemos puesto, ¿no? Hemos trabajado con un rendimiento que hemos obtenido en otros proyectos. Nadie se inventa los rendimientos. Entonces, ese rendimiento no lo estamos consiguiendo. Entonces, de repente, la causa es que la mano de obra que hoy estamos utilizando no tiene la calificación suficiente para conseguir ese resultado. Entonces, si se dan cuenta, siempre todo merece pues un análisis, ¿no? Bueno, acá hay también control estadístico para ver en determinados momentos, ¿no? Estas son mediciones, esto es un diagrama de artículos defectuosos, puede ser materiales, histogramas. A ver, aquí, por ejemplo, ¿en qué nos ayuda este histograma? Estoy compartiendo. A ver, ¿en qué nos ayuda este histograma? ¿Qué pasó? No sé por qué me dio otra presentación. A ver, ¿en qué me...? ¿Por qué esa otra? Ok. A ver, este histograma. ¿Qué nos muestra este histograma? ¿Por qué nos ayuda este histograma? Profesora, para registrar los controles que vamos llevando en la obra, para de que sea de forma organizada. Ok, pero ¿qué nos está mostrando? ¿No? A ver, descríbeme el histograma.
A ver. A ver. George. Sí, disculpe, se me olvidó bajar la mano. A ver, está sencillo. ¿Qué dice el histograma? A ver, ¿quién comentó ahorita? Cuando no levantan la mano me pierdo. ¿Quién comentó ahorita? Profesora. Valeria. Eh, A ver, Valeria. A ver, Valeria. A ver. Ok. ¿Qué vemos aquí? Trabajos, observaciones, en porcentaje y en cantidad. ¿Ok? Sí. Ya, entonces, a ver, ¿qué nos dice este cuadro? ¿Para qué nos sirve este cuadro? Bueno, en el cuadro dice registro de control, los indicadores de partidas en el registro de control. Ujú. Y bueno, se dividen los trabajos y los contratistas, el porcentaje, la cantidad y los estados. Y bueno, ahí sacaron la gráfica de barras, según el Correcto. porcentaje. Y si tú lees este cuadro, te lo dan, tú eres la jefa y te lo dan como información. ¿Qué piensas? Bueno, prácticamente que me facilitaron el trabajo porque ya lo sacaron directamente en porcentajes de los indicadores. O sea, más o menos yo tengo un conteo de cuánto es lo que se está llevando. Pero, ¿qué es lo que te está diciendo? Oye, qué bueno, me dieron el cuadro. Entonces voy y lo guardo en mi file y listo. No, tendría que ¿Qué te está revisarlo. diciendo? ¿Dónde tienes un problema? Mm, Me voy a la causa raíz otra vez, ¿no? ¿Qué problema tengo ahí? mm, Tengo problemas con el encofrado. ah, Hay 28 observaciones, el 47% de las observaciones que tiene este registro de control es del encofrado. Entonces, obviamente, con esta información tengo que ver qué pasa con el encofrado, qué pasa con la armadura, por qué hay tantas observaciones. Ok, están corregidas, qué bueno. Ha habido acción y las han corregido. Pero ¿por qué hay tantas observaciones? Entonces, lo que uno busca utilizando herramientas de control, de calidad o de control en general, es ver por qué se están dando esas fallas. Recuerden que estamos hablando de calidad. Entonces yo tengo que buscar esas fallas que encuentro, ¿ok? ¿Por qué se están causando? Otra vez, no solamente corregirlas. Oye, qué bueno, se corrigieron, sí, lo máximo. Pero, ¿qué causó? De repente el encofrado que estoy utilizando no es el mejor, o de repente, imagínense el peor de las situaciones que sea de madera, que ya casi nadie usa, pero imagínense que tengan demasiados usos, ¿no? Y al momento que están desencofrando, hay demasiadas cangrejeras, no se está consiguiendo la calidad, o la armadura tiene problemas, no se está consiguiendo tampoco, o aquí de repente podría ser que no se está, digamos, ejecutando la armadura como se debiera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para yo tomar acción? Entonces, nos dice qué es lo que está, cuáles son, digamos, aquellos trabajos, aquellos contratistas, porque acá nos vamos a contratistas, ¿no? Yo tengo mi subcontrato de armadura, de encofrado, de sanitaria, de eléctricas, de vaciado. Tengo contratistas, entonces yo los voy a evaluar. Cuando veamos proveedores nos vamos a dar cuenta que el contratista no termina su evaluación cuando yo lo contrato. Ahí empieza su evaluación. Porque lo primero es una evaluación de compromisos, ¿no? Oye, sí, yo me comprometo a hacértelo en este costo, en este tiempo, con esta calidad, pero luego durante la ejecución del contrato es que realmente yo voy a verificar si se ha hecho así o no se ha hecho así, ¿ok? Entonces, esto nos va a permitir analizar, ¿no? No es solamente el cuadro para ver, oye, sí, pues ya se corrigió lo máximo, no, sino qué más, ¿no? Bueno, el RFI, Request for Information, bueno, básicamente cuando se requiere o hay alguna consulta, ¿no? Con los principales proveedores de servicios, sobre todo los que hacen las especialidades, la arquitectura, la estructura, ¿no? Para ver cuando hay alguna, digamos, se genera alguna situación, sobre todo cuando estás ejecutando,
¿no? Y se genera alguna situación que requiere una consulta a aquel que ha hecho el diseño, puede ser el diseño estructural, ¿no? O el diseño de instalaciones. Entonces, por eso dice request for information, ¿no? Bueno, con todo un documentario, más o menos, el tiempo de demora, yo ahí sí discrepo, este es un análisis que se hizo, pero 0 días es bien difícil conseguir, salvo que todavía el consultor esté trabajando contigo. Cuando ya el trabajo se terminó y le haces una consulta, pues por lo general se demora entre, no sé, yo creo que más, entre 6 y 10 días, ¿no? Ok, acá hay, bueno, acá hay estadísticas sobre concreto, ¿no? También control de calidad del concreto. Esto usted lo conoce mejor que yo. Dice promedio de 2 ensayos, cuando se consigue la, ¿cómo se dice? La resistencia, ¿no? De 210 por zonas, ¿no? Todos esos son fichas. Diagrama de dispersión, dice, es el gráfico de pares ordenados en eje XY y se llaman tablas de correlación, ya que tratan de explicar el cambio en la variable, como ves aquí los puntos nos van indicando una recta, ¿no? Donde se ve que hay una variabilidad, y dice, y el eje Y en relación a un cambio observado, la variable independiente corresponde a X, ¿no? Entonces es X, Y se van marcando los puntos y se va a unir con una recta para ver hacia dónde va la variabilidad. Todos estos son diagramas de control, flujogramas, herramientas para control de calidad, muestreo estadístico para ver humedad, ¿no? Acá están los departamentos, el muestreo que hace para ver los niveles de humedad, dice los puntos que se encuentran por encima de 1.4 es debido a que son rezanes en las instalaciones sanitarias. La media a tomar es que no se colocará empaste en esos ambientes hasta que se supere esta observación. Por lo general, estas son observaciones de calidad. En este caso es el tema de la humedad, ya que están los departamentos del piso 5 que se han analizado, ¿no? Acá hay un flujograma también, ¿no? Para ver trabajos, ¿no? Dice, encuadre de hojas de puerta, escarchado en el cielo raso, o sea, para poder encuadrar, encarchado en el cielo raso, dice colocación de ventanas, mamparas, lijado, sellado de muros, pintura, acabado del marco, y aquí ya, bueno, todas las actividades hasta el final, ¿no? Ese es un flujo de trabajo que se va, obviamente, para que yo pueda seguir con la siguiente actividad de un flujo de trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer con la actividad anterior? ¿Qué tengo que verificar? Que se haya culminado. Que se haya culminado. ¿Y qué más? Que se haya culminado, ¿cómo? De acuerdo a los estándares de calidad que se hayan planteado, ¿no es cierto? No es solamente terminar la actividad, sino adicionalmente haber verificado y haber hecho control de calidad, ¿no? Siempre teniendo, pues, acciones proactivas y no reactivas, ¿no? Nosotros tenemos que verificar que, bueno, se tenga el marco, ¿no? Obviamente se haya tarrajeado el derrame, se hayan corregido las imperfecciones, para poder colocar los marcos o cualquier actividad que se vaya a ejecutar, tiene que hacerse control de calidad, ver que el frente de trabajo que al que se vaya a atacar tenga las características necesarias para la siguiente actividad, ¿ok? Luego, ya hemos hablado del benchmarking, ¿no? Y aquí lo importante del benchmarking, y que creo que ya lo habíamos conversado, no es solamente que se haga la comparación, sino que adicionalmente, ¿no? Esta comparación se haga sobre, digamos, productos, ¿ok? Comparables, ¿no? Comparables, eso es lo importante, ¿no? Que sean comparables. Entonces, por eso dice, es comparar prácticas reales o planificadas del proyecto con las de otros proyectos comparables, llegando a identificar mejores prácticas, generar ideas de mejoras, proporcionar una base para la medición del desempeño,
puede ser dentro o fuera. Yo no necesariamente voy a, por ejemplo, en el caso inmobiliario voy a comparar departamentos, ¿no? Yo podría al interior también ver si en mi organización se está dando procesos. De repente tengo diferentes cuadrillas, ¿no?, que hacen la misma actividad. Entonces voy a comparar el trabajo de una con la otra. De repente una tiene mejores resultados que otra, entonces puedo comparar. No es solamente, ¿no?, hacia el exterior, ¿no? Como dice, ¿no? Esto puede estar dentro o fuera de la organización ejecutante, ¿no? O sea, yo puedo compararme con aquellos que hacen, digamos, actividades similares a la mía como organización, con otras organizaciones que tienen productos similares, o al interior, ¿no?, comparando lo que ejecutan un equipo versus otro equipo. O sea, ese es el benchmarking. Simplemente lo que hay que definir es que sean actividades o productos comparables, ¿no? Si yo estoy comparando productos, yo no voy a comparar pues un producto en términos de diseño o de materiales, un producto que estoy haciendo, no sé, pues no sé, en ventanilla, con un producto que estoy haciendo frente al golf de San Isidro, ¿no? En ambos tengo que tener criterios de calidad, pero cada uno tiene sus propias especificaciones técnicas, ¿no es cierto? Mientras que en el golf tendré que usar mármol, en el otro usaré cerámico, de buena calidad, de alto tránsito, pero cada uno de acuerdo a sus propias especificaciones técnicas. Esa es la diferencia, ¿no? Recuerden que menos precio no significa no calidad, significa trabajarlo de acuerdo a sus propias especificaciones técnicas, ¿no? No es no calidad, ojo, la calidad está inmersa, ¿no?, en las especificaciones que yo considere, ¿no? No tiene que ver con el costo en sí mismo, puede ser de bajo costo y con calidad, y el otro ya tendrá alto costo, también calidad, pero adicionalmente pues tendrá un diseño, o estará hecho pues por artesanos italianos, qué sé yo, y el otro servirá para poner un piso que cumpla con las características, ¿no?, pero que tenga menor costo, ¿ok? Pero no significa que, por ejemplo, que yo ponga un piso en ventanilla y lo ponga descuadrado, que no esté bien hecha el tema de las escuadras, los encuentros, que tenga cortes al medio, ¿no? Ya eso es un tema de calidad, ¿no?, y de ejecución, ¿no? Entonces, la ejecución me va a dar pues una pésima calidad, porque al momento que el cliente vea, pues va a encontrar cortes, ¿no? Y no va a encontrar pues que hay una secuencia donde los cortes pues estén hacia el final, sino de frente. Entonces, eso ya es un tema de control de calidad, no es el tema del producto, ¿no? Es esa mano de obra que no fue lo suficientemente calificada para hacer una buena colocación de piso. Entonces, aquí tenemos problemas de calidad en la ejecución de la colocación del piso, ya ni siquiera en el material, ¿no? Pues cuando hagamos la verificación de calidad vamos a encontrar pues que la ejecución del piso no está pues de acuerdo a lo que se debe hacer, ¿no? Dónde deben ir los cortes finales, que no se deben ver, debo empezar pues con el cerámico completo, ¿no? Hay un diseño, ¿no? No es porque yo haga diseño, digamos, vivienda de bajo costo y voy a poner el cerámico como sea. No, significa, ahí es un criterio de calidad y no tiene que ver con el material. El material puede ser económico, cumplir con las especificaciones técnicas, pero adicionalmente tengo que darle calidad a la colocación. ¿Está claro el concepto? Sí, profesora. Ok. Bueno, acá hay otros fichas de control de calidad. Ok. Entonces, digamos, en todas las áreas, ¿no? En todos los tipos de industria, ¿no? Construcción, que es la que digamos, la que estamos trabajando, pero en general, ¿no? Siempre hay pasos para implementar mejoras, ¿no? Y hablamos hace un rato, en la clase pasada, de la mejora continua, pero siempre hay una oportunidad de mejora, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es identificar el área de mejora, ¿no? Luego tenemos que
detectar, ¿no? Detectar las principales causas del problema. Otra vez, ¿no? Llegamos a que si no encontramos la causa, ¿no? No podemos ver o no podemos prevenir que esto se vuelva a dar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre, ¿no? Buscar las causas, ¿no? Luego tenemos que encontrar el objetivo, ¿no? Hay que formular el objetivo. ¿Qué es lo que queremos conseguir una vez que hayamos identificado el problema, ¿no? Identificamos las causas del problema y vamos a ver cuál es el objetivo, ¿no? Que queremos conseguir. Porque obviamente si yo he identificado que hay un problema, ¿no? He identificado cuáles son las causas, ¿no? Obviamente lo que quiero buscar es cuál es el objetivo que quiero conseguir, ¿no? Que quiero conseguir, y eso lo voy a traducir en acciones, ¿no? Porque si yo no tengo un objetivo, ¿cómo planteo acciones? ¿No es cierto? Entonces, siempre cuando uno tiene que desarrollar acciones, estas acciones tienen que estar relacionadas con el objetivo que quiero conseguir, ¿ok? Entonces, ya tenemos, identifico el área de mejora, detecto las causas del problema, porque obviamente cuando yo procedo al paso 1 es porque he encontrado que hay una oportunidad de mejora o que algo no está funcionando. Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De repente es un equipo que no está consiguiendo, o de repente es todo, digamos, toda un área que no está consiguiendo los resultados esperados. Entonces detecto las principales causas, formulo el objetivo para ver cuáles son las acciones que voy a desarrollar para conseguir esa mejora, ¿no? Entonces, planifico cómo es que las voy a implementar y luego tengo que hacerles un seguimiento. Entonces, miren, es sencillo, son 6 pasos muy sencillos que me van a permitir, ¿no? Pero ojo, siempre llegamos al seguimiento, ¿no? Si yo no hago un seguimiento, pues obviamente no voy a saber, ¿no? Si estoy, digamos, consiguiendo, ¿no? Los resultados que esperaba al implementar, ¿no? Estas acciones de mejora que he seleccionado. Porque, ojo, puede ser que en esta lluvia de ideas, de posibilidades, ¿no? Yo encuentre que hay muchas acciones, pero ahí es donde entra el conocimiento de los diferentes equipos para ver cuál de estas acciones es la que me va a dar, pues, mejores resultados, y esa es la que voy a planificar, ¿no? Para implementar. ¿Ok? ¿Está claro estos pasos para el plan de mejoras? Sí, sí, profesor. Ok. Bueno, luego como siguiente tenemos procesos para gestionar la calidad, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles eran los principales? Vamos a verlo aquí. Primero tenemos planificado, todo lo que hemos visto es planificación, herramientas, ¿no? Y luego vamos a gestionar la calidad para luego controlarla, ¿ok? Dentro de la gestión de calidad, ¿ok? Tenemos como entrada el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, lecciones aprendidas, métricas de calidad, cómo es que vamos a medir, ¿no? Los informes de riesgo, recuerden que era importante para ver los temas de calidad tener ya identificados cuáles son los riesgos, ¿ok? Y como siempre nos va a acompañar para todas las áreas del conocimiento los activos de procesos de la organización. Entonces gestionamos la calidad, recopilamos datos, análisis de datos, ¿no? Bueno, auditorías, vamos a ver cómo vamos a resolver los problemas, cuáles son los métodos para mejorar la calidad. Finalmente vamos a tener como salidas documentos de prueba y evaluación, solicitudes de cambio y sobre todo las actualizaciones siempre del proyecto, ¿no?
Entonces, una parte de gestionar la calidad, y tiene que ver mucho con la gestión y el control, ¿ok? Es identificar todas las buenas y mejores prácticas. Esto es auditoría, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué es auditoría? ¿A qué les suena auditoría? A ver, ¿quién me dice qué es auditoría antes de explicarla yo? Jaden. Bueno, auditoría sería una forma de verificar o revisar si, por ejemplo, si revisa algún proyecto, algún expediente esté cumpliendo con las normas. Ok. ¿Qué más? A ver. Bueno, profesora, Sí. una auditoría, como menciona mi compañero, más que nada es una revisión para comprobar, por ejemplo, que un proyecto, un trabajo, un proceso de proyecto cumpla con las normas, con los estándares, más que nada los requisitos de calidad, ¿no? Que obviamente están establecidos. Por ejemplo, una auditoría de calidad para que puedan revisar un informe de un proyecto de laboratorio, o sea, por ejemplo, más que nada, por ejemplo, laboratorio de concreto o alguna soldadura, verificar los registros de inspección, comprobar todas las conformidades, todo que esté corrigiéndose a tiempo, ¿no? Para que haya un mejor proceso en el proyecto. Ok, muy bien. Ok, entonces, objetivo de la auditoría, identificar todas las buenas prácticas, mejores prácticas, las no conformidades, las brechas, los defectos, compartir las buenas prácticas introducidas o implementadas en proyectos similares de la organización, ofrecer ayuda de manera proactiva y positiva para mejorar la implementación de procesos que ayuden. O sea, lo que uno hace aquí es verificar, ¿no? Comienzas a verificar aquello que obviamente tengas, digamos, dentro de este grupo de actividades que tiene el proyecto, ¿no? Y comienzas a ver cuáles son aquellos, ¿no? Aquellas mejoras que podrías implementar para, en el caso de que sea temas de productividad o temas de producto, no de productividad, sino de producto, resaltar las contribuciones de cada auditoría en el repositorio de lecciones aprendidas de la organización es un deber, ¿no? Porque obviamente cuando te auditan, ¿no? Que básicamente es gestión de la calidad, obviamente van a salir recomendaciones, van a salir, digamos, todo aquello que tiene una oportunidad de mejora. Por lo tanto, tiene que pasar a formar parte, ¿no?, de el repositorio de lecciones aprendidas de la organización, porque recuerden que cada proyecto genera conocimiento, pero también es muy importante que genera lecciones aprendidas, ¿no es cierto?, en base al control que se ha hecho, ¿no?, a las auditorías que se han hecho de determinados procesos, vamos a ver que de las prácticas que teníamos implementadas, cuáles son factibles de ser mejoradas. Bueno, pues hablo de mejores prácticas, ¿no? Y esto se va a traducir en lecciones aprendidas que van a formar parte también de los activos que tiene la organización, así como el conocimiento. Parte del conocimiento son esas lecciones aprendidas que durante, ¿no?, la ejecución del proyecto se han ido dando, ¿no es cierto? Esas lecciones que hemos ido dando de la mejora de los procesos que se han llevado a cabo. ¿Ok? Control de datos, dice análisis, se puede observar que se mantiene la mejora a través del tiempo. Causas de las observaciones, material no adecuado, tablas maltratadas, no tiene la longitud completa, estamos hablando de encofrado. Dice, mejora desnivel de costado de vigas, ¿no? Nivel de vaciado de placas por debajo del nivel indicado, acciones correctivas, se solicitó cambio del material, se concientizó al personal de vaciado y se corrigió el nivel del vaciado de las placas, se cambió las tablas para los encofrados de los costados de las vigas. Entonces acá se identificó el problema, ¿no?, que había un desnivel en el costado de las vigas, y ¿qué es lo que se hizo? Se
vio cuál era la causa, ¿no? En este caso se identificó que la causa era el encofrado, ¿no? Por eso que no se tenía el resultado esperado cuando se desencofraba el resultado de la viga. Por lo tanto, como acción correctiva, se solicitó el cambio del material, ¿no? Se concientizó al personal del vaciado y se corrigió el nivel de vaciado de las placas y finalmente se cambió las tablas de los encofrados, ¿no? ¿Ok? No conformidades versus desviaciones, ¿no? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre no conformidad y desviación? ¿Renzo? ¿O se te ha quedado la mano levantada? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Renzo? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre desviación y no conformidad? ¿Qué pasa cuando yo identifico desviaciones? Que cuando identifico conformidades. No conformidades, perdón. Bruno. En desviaciones, lo que sería en cuyo caso es que en las actividades de una ruta crítica que se pudo haber en tal actividad que está programada para cierto número empezar cierto día, se podría un poco retrasar y podría comenzar con otra actividad en cuyo caso, pero en cuyo caso en la no conformidad es que cuando se podría estar en ese mismo escenario, no sería algo viable porque para, digamos, el proyecto tiene que ser sí o sí de la forma que ya se había planteado en un inicio. Ok. ¿Alguien más que quiera agregar algo? A ver, básicamente, cuando vemos desviaciones, las vamos corrigiendo, ¿no? Vemos lo que acabamos de ver, ¿no? Vemos esa desviación en la viga y vamos corrigiendo. Entonces, no necesariamente implica reprocesos, ¿no? Porque todavía no he entregado. La no conformidad significa que ya entregué, ¿no? Ya se liberó, pero no está conforme. En el otro caso, todavía no se ha entregado el producto, por lo tanto, tenemos la posibilidad de corregirlo, ¿no? De ver cuál es esa desviación que tenemos para, si el proceso de conformación no necesariamente ha concluido, se pueden hacer las correcciones sin afectar el resto de entregables. En el caso de no conformidad, no se ha previsto que haya esa desviación, por lo tanto, ya va a haber un reproceso, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha concluido con ese proceso, por lo tanto, lo que se vaya a hacer es un reproceso, ¿no? ¿Por qué? Porque es producto de la no conformidad, ¿no? Se tiene que hacer reparaciones y eso obviamente siempre es más costoso, ¿no? Que siempre es más barato, por eso, ser proactivo que ser reactivo, ¿no? Porque la reacción implica, ¿no? Que vamos a tener que corregir, mientras que si somos proactivos vamos a identificar, ¿no? Vamos a identificar esas, digamos, esas desviaciones, ¿no? Como lo estamos viendo, y vamos a poder corregirlas para que no exista luego
de la entrega, ¿no? De la entrega, luego de esa entrega, tener que corregir, ¿no? Es más caro, cuando nosotros hemos entregado el producto, lo que menos nos debe pasar es tener no conformidades, ¿no? Por eso es que tenemos que pasar con los filtros de calidad internos, de tal forma que eso nos permita evitar los reprocesos, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Luego, Sí, profe. bueno, como último proceso, ¿no? Dentro de los 3 procesos que tiene la gestión de la calidad, tenemos el control de calidad. Entonces tenemos el plan de gestión, ya tenemos las métricas, las listas de control, entregables informes de desempeño, las solicitudes de cambio, cómo van a ser para aprobadas, las 7 herramientas que ya hemos visto, muestreo estadístico, inspecciones, revisiones, ¿no? De las solicitudes de cambio. Las salidas van a ser las mediciones de control, los cambios y entregables validados, los informes de desempeño, las solicitudes de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite el control de calidad? A ver, cuéntenme, ¿qué nos permite el control de calidad? A ver, ¿qué nos permite? No veo ninguna mano. A ver, ¿qué nos permite el control de calidad? A ver, en líneas generales, ¿qué creen que nos permite realizar control de calidad? Que cumpla con las normativas. A ver, Jaden, a ver, te escucho. Bueno, el control de calidad es muy importante porque, por ejemplo, en un proyecto nos puede permitir que nosotros nos aseguremos que lo que estamos construyendo cumpla con los requerimientos, por ejemplo, del diseño y también principalmente del cliente. Ok. Claro, nos va a ayudar a verificar la conformidad, ¿no es cierto? Porque vamos a ir durante todo el proceso, porque la calidad se controla todo el tiempo, ¿no? Vamos a identificar rápidamente, de manera temprana, digamos, los defectos, ¿no? Para poderlos, como veíamos hace un rato, corregir, ¿no? Y evitar retrabajos. Hay que ver cuáles son las variaciones que tenemos. Al estar, digamos, controlando, vamos a ir identificando, ¿no? Cuáles son los datos que están variando para tomar decisiones con información. Vamos a tener, pues, controles de tal forma que el producto final llegue al cliente con la calidad esperada. Otro tema importante que veíamos en el tema cuando veíamos ese cuadro con la variación del encofrado, también vamos a evaluar el desempeño de proveedores, porque si nuestro proveedor de encofrados tenía tantas observaciones, eso nos está dando pues un indicativo de que hay un problema con ese proveedor, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver si da la talla o no, exigirles planes de mejora y si no, pues obviamente habrá que cambiar al proveedor, ¿no? Hay que gestionar las no conformidades, hay que ver todos los requisitos que tengamos dentro del proyecto para mantener la calidad y sobre todo, yo diría que un punto principal en lo que es la gestión de la calidad es siempre implementar la mejora continua, ¿no? Ir identificando todo el tiempo cuáles son esos procesos o productos que son factibles de mejorarse. Por lo tanto, esa identificación nos va a servir para poder implementar todo el tiempo
todo el tiempo, porque todo el tiempo vamos a estar verificando aquellos que no tienen cumplimiento, ¿no? Que tienen variaciones, los identificamos y les aplicamos, digamos, acciones de mejora, ¿no? Eso es importantísimo. Si nosotros no controlamos la calidad, no tenemos oportunidad de aplicar mejoras, ¿no? Porque no sabemos si realmente, como no comparamos, como no verificamos, como no controlamos la calidad del producto, no le aplicamos oportunidades de mejora tampoco. Entonces, esa es la parte, yo diría que de las más importantes. Bueno, acá hay algunos formatos de no conformidad. A ver, vamos a... Acá dice informe. Voy a hacer un poquito. Ahí no me sale. Acá está, dice, es un formato básicamente. Informe de no conformidad, edificio El Mirador, dice no se cumple con requisito operativo, producto no conforme, calidad y concreto armado, en el plano de estructuras, existe cangrejeras, ¿no? Acá han encontrado cangrejeras en las placas Torre 1 y 2, la cantidad no es considerable, pero es necesario tener el procedimiento adecuado debido a que el resane se realiza dentro de 15 días, corrección, realizar picado, miren, esto ya es un problema. Picado, resane con mortero expansivo, adicionar epóxico para unir el concreto viejo con el nuevo, de todas maneras van a haber fisuras. Se ponga el epóxico que se ponga, van a haber fisuras. Previamente revisar el acero si está oxidado, ¿ok? Hay que ver el método, ¿no? Entonces, esto ya... ¿Qué pasó? ¿Por qué se está dando este informe de no conformidad? ¿Qué debió haberse hecho para evitar esto? A ver, ingenieros. ¿Qué debió haberse hecho? ¿Cómo pudimos haber evitado que se diera esto? Habiendo hecho pues un buen control de calidad, si nosotros hubiéramos visto, ¿no? Controlado la vibración, ¿no? Obviamente no tendríamos pues esa cantidad de cangrejeras en esos elementos estructurales, ¿no? Buen vibrado, ¿no? Una mano de obra, obviamente que dé las características, de repente es un proveedor el que está haciendo toda la estructura o está haciendo todo el casco, pues había que supervisar, controlar, de tal forma pues de evitar picados y todas estas actividades que finalmente malogran la estructura, ¿no? De todas maneras hay un impacto en la estructura, no es que solamente, sino hay retrabajo, mayor costo e impacto en la estructura, ¿no? Entonces, si hubiéramos tenido un buen control de calidad, pues esto no se hubiera dado. Entonces tenemos solicitudes de cambio utilizadas, digamos, originadas por acciones correctivas, ¿no? Acción que se lleva a cabo como resultado de una medición que indique un cumplimiento, ¿no? Y acción preventiva, acción para impedir que se produzca una situación de incumplimiento de requisitos. ¿Por qué? Porque hemos, digamos, verificado que hay una variación y que la vamos a corregir antes de, ¿no? Puede darse que encontramos la variación en alguna parte del elemento, la corregimos y eso, digamos, esa corrección nos va a dar una nueva forma de trabajar de tal forma de no tener estas variaciones en los otros elementos, ¿no? Ok, entonces tenemos, dice, diferencia entre planificación de la calidad y gestionar la calidad y control de calidad. Planificar, identificar los requisitos de calidad, definir las métricas de calidad para evaluar y dar la conformidad al cliente. Yo planifico, veo cómo es que voy a gestionar la calidad. Aquí voy a definir e identificar los requisitos, las métricas, para luego gestionarla, ¿no? En el trabajo de gestión, este trabajo, su objetivo principal es que el equipo siga con las políticas, los estándares y los procesos para cumplir con los estándares de calidad, ¿no? Yo voy a verificar que todas esas herramientas, políticas, procesos, plantillas,
¿no? Me den, digamos, como resultado el estándar de calidad que ha sido establecido, y el control examina los trabajos, ¿no? Con el objetivo de verificar que cuenten con el nivel de calidad planificado, ¿no? Ya tenemos la planificación, tenemos cómo se va a gestionar, encontrar el origen de los problemas y recomendar las medidas correctivas, ¿no? Nadie dice que porque se supervise o se haga un estricto control de calidad no van a haber, digamos, variaciones o problemas, porque ya les he dicho que la actividad de construcción es una actividad básicamente artesanal. Las hacen los operarios, los peones con las manos, ¿no? Es una actividad artesanal, se hace con las manos. Entonces, sí hay, digamos, posibilidades de que hayan errores. El problema no es que hayan errores, sino básicamente identificarlos de manera temprana para corregirlas, ¿no? Y que no se repitan, ¿no? Y que esa corrección que hagamos de manera temprana se vaya, digamos, a utilizar a lo largo de la ejecución de todo el proyecto. Entonces, si nosotros esperamos hasta el final, pues obviamente lo que vamos a tener son acciones correctivas. Y la idea es que implementemos acciones preventivas, ¿ok? Entonces, dentro de la gestión de calidad hemos tenido planificar, gestionar, controlar, y dentro del PMBOK séptima edición tenemos en el dominio 2.4 planificación, entrega, medición, bueno, y certidumbre, si no sean, son básicamente los, digamos, los dominios, y aquí tenemos los procesos, ¿no? Eso ya lo hemos estado viendo con la séptima edición. Bueno, acá hay algunas herramientas también de control, Kanban, ¿no? Para ver el backlog, eso lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Qué tenemos por hacer? ¿Qué está en proceso? ¿Qué está verificado? Y qué está hecho, ¿no? Se puede utilizar también como herramienta de control de calidad. WIP es la cantidad de trabajos sin terminar que se realizan al mismo tiempo, ¿ok? Y se puede utilizar también el uso de tableros Kanban, limita el trabajo en proceso. Un WIP excesivo está asociado a los siguientes problemas. Si tenemos muchos trabajos sin terminar al mismo tiempo, ¿ok? ¿Qué representa? Representa dinero que se ha invertido pero que aún no produce retorno porque no hay nada terminado. Si nosotros tenemos, y eso se puede utilizar para cualquier industria, si yo tengo varios trabajos sin terminar al mismo tiempo, no tengo ningún producto terminado, ¿ok? Por lo tanto, no hay retorno, ¿no? Oculta cuellos de botella y problemas de ineficacia, riesgo de posibles retrabajos si se descubren problemas de calidad. ¿Por qué? Porque ha abierto varios frentes, aun cuando no he terminado ninguno. Por lo tanto, no tengo un producto terminado que me permita verificar la calidad, ¿no? Entonces, sí es importante ir terminando para ir verificando, ¿no? Bueno, ya hemos visto que los cambios, ¿no? Se pueden ir dando a lo largo. Los procesos ágiles e híbridos requieren un desarrollo iterativo, incremental, en interacciones cortas, por lo tanto puede evaluar pequeños incrementos de trabajo y el equipo podrá recibir comentarios sobre la evolución. Esto es básicamente cuando tenemos control de calidad en proyectos híbridos o aquellos que son los ágiles, ¿no? ¿Se acuerdan? Que son aquellos que se van desarrollando y pueden ir cambiando, ¿no? Inicias con un alcance, pero con las interacciones pueden ir cambiando, por lo tanto, ¿no? Podemos ir resolviendo los problemas, pero hasta el final, ¿no? Dice, esto permite encontrar problemas tempranos y se resuelven rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos interacciones con el cliente, ¿no? En el caso de proyectos predictivos, ¿no? No hay interacciones, pero sí lo que debemos implementar ahí es una supervisión de tal forma que al final consigamos la calidad esperada, ¿no? Bueno, que esto ya lo hemos visto, las reuniones para los proyectos que son adaptativos. Y aquí está un mapa conceptual, ¿no? Tenemos planificación, planificar la gestión de la calidad, el plan de gestión, los planes de mejora, cuáles van a ser las métricas, cómo lo vamos a verificar. Vamos a asegurar la calidad en la ejecución, ¿ok? Para ver cuáles son, digamos, aquellas, la implementación de las métricas, ¿no? Que hemos planificado en la ejecución, y finalmente vamos a controlar la calidad de tal forma de tener el producto de acuerdo a las características que se han definido en la planificación. Recuerden que nosotros
planificamos la calidad al inicio del proyecto, establecemos estándares, especificaciones técnicas, y eso es lo que tenemos que controlar porque al final este producto no va al interesado y el interesado tiene unas expectativas de calidad. Y esas expectativas de calidad son las que tenemos que cumplir, evitando pues reprocesos, retrabajos y siempre teniendo una acción proactiva más que reactiva, ¿no? Porque reactiva significa corregir, proactiva significa desviaciones para implementar mejoras, pero lo que no debemos llegar a las acciones correctivas porque son más costosas, porque implican retrabajos, porque implican también un impacto en la reputación de la organización. ¿Hasta aquí está claro? ¿Está claro? Sí, profesora. Ok. Vamos a hacer un break de 10 minutitos, son 10:15, y empezamos con recursos. ¿Ok? 10:15, 10:25 volvemos, háganse un cafecito y empezamos.
Bueno, vamos a ver ahora gestión de recursos. A ver, ¿quién me comenta que... Ay, tengo que pasar lista. Espérense, voy a pasar lista. Un segundito. Alcalá, Presente, profesora. Arce, Presente, profesora. Balbuena, Briolo, Cárdenas, Briolo presente. Briolo, Sí, presente. Cárdenas, Casanova, Presente, profesora Casanova. Castañón, Presente, profesora. Castillo, Presente, arquitecta. Chipana, Buenos días, profesora. Cayetano, Presente. Cayetano presente. Chuima, Colque, Presente. Orilla, Criollo, Criollo presente, profesora. Cruces, Presente, profesora. Guevara, Presente. Jara, Jara presente, profesora. Jorge, Jorge, presente, profesor. Juan de, Presente, Juan de Mis. La Torre, León, Linares, Presente, arquitecto. López, López, presente, arquitecta. Buenos días. buenos días, Manuelo, Martel, Martel, presente. Méndez, Méndez, Miss, presente Méndez. Mendoza, Presente, profesora. Mendoza. Molina, Muñoz, Oré, Buenos días, profesora. Presente. buenos días, Prada, Quispe, Quispe Cruz presente, arquitecta. Quispe Champi, Presente, profesora. Quispe Champi. Ramírez, Ramírez presente, profesora. Rodrigo, Presente, arquitecta. Buenos días. buenos días, Rondón, Buenos días, profesora. Presente. buenos días, Rosado, Rosado presente, Miss. Ruiz, Presente, Miss. Santiago, Presente, arquitecta. Santibáñez, Presente, profesora. Santibáñez. Santos, Presente, profesora. Zulca, Presente, ingeniera. Tuero, Buenos días. buenos días, Presente, Tuero, buenos días. Urbano, buenos días,
Urbano. Buenos días, profesora, presente. Buenos días. Vallejos. Vallejos presente, buenos días. Buenos días. Y Yarleque. Presente, profesora. A ver, tengo ausentes. Prada, Muñoz, Molina, Manuelo, León, Latorre, Corilla, Chuima, Cárdenas, Balbuena. Ok. He repetido, ya no voy a volver a. Ok, entonces vamos a ver. Milker. ¿Sí? Milker. A ver, la pregunta era, ¿por qué es importante la gestión de recursos? ¿Sí me escucha? Sí. La gestión de recursos sería importante para que la obra no esté en retrasos o se paralice, porque vamos a tener todos los insumos a la mano y va a estar con normalidad el trabajo. Ok, a ver, ¿por qué más? ¿Qué recursos son los que tenemos que prever? Cuando hablamos de recursos, ¿de qué hablamos? Sí, profesora. Recursos como los recursos materiales, financieros, todo lo que abarca. ¿Qué más? ¿Cuál es el recurso más importante que existe? La mano de obra, los Ahí sí. equipos, el cronograma, los costos. A ver, no estoy grabando, espérense, cuidado. Ah, sí estoy grabando. Ok, entonces, ¿cuál es el recurso más importante? La Anthony. mano de obra. ¿Sería el factor humano, arquitecta? Correcto, el recurso más importante es el recurso humano, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la gestión de recursos? Porque nosotros, cuando nosotros planificamos un proyecto, solamente se vuelve real, ¿no? La ejecución es real, no solamente está lo planificado, sino lo real, si contamos con recursos, ¿no? Nosotros tenemos que tener no solamente la planificación del recurso, sino tener el recurso en el momento correcto. Si nosotros no tenemos el recurso en el momento correcto, no vamos a poder cumplir con las actividades que hemos determinado en nuestro cronograma, ¿no es cierto? Cuando vimos cronogramas, vimos la gestión de recursos. Si nosotros no tenemos recursos, no podemos. Si no tenemos los recursos óptimos, tampoco vamos a tener la calidad óptima. Cada proyecto tiene sus propios criterios de calidad, como acabamos de ver, y para poderlos cumplir tenemos que tener los recursos de acuerdo a esas especificaciones técnicas, ¿no? Nosotros tenemos que tener los recursos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos los recursos y cumplimos los procesos, vamos a evitar también los cuellos de botella, ¿no? Estamos hablando de calidad, de cumplir cronogramas, ¿no? De evitar los cuellos de botella, de ver que se tenga la disponibilidad de recursos financieros, ¿no? El recurso económico es importante porque nos permite adquirir esos activos, esos insumos, ¿no? Que nos va a dar, pues, continuidad, como decía hace un rato su compañero, y vamos a poder cumplir con las actividades. Pero sobre todo necesitamos a las personas, ¿no? Ese recurso humano que tenga las competencias necesarias para poder ejecutar las actividades. Si nosotros no tenemos al recurso humano, ¿no? El recurso humano que tenga, digamos, las características necesarias, que cuando lo hemos perfilado para determinadas actividades del proyecto, encontremos el perfil lo más cercano
a la, digamos, al 100% de lo que hemos perfilado para que cumpla con los roles y las responsabilidades dentro del proyecto, ¿no? Si no tenemos ese recurso humano, pues va a ser difícil conseguir, ¿no?, que tengamos todo aquello que hemos dicho hace un rato, ¿no? Si podemos tener el recurso en activos, el recurso en liquidez, pero si no tenemos a las personas idóneas para cada una de esas actividades, tampoco vamos a conseguir que éstas se lleven con éxito, ¿no? Entonces, el recurso humano siempre es el recurso más importante, ¿no? Para poder, digamos, conseguir los objetivos, perdón, del proyecto, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, el recurso humano como recurso más importante, pero siempre y cuando, ¿no?, tengan las competencias necesarias. Entonces, dentro de la gestión de recursos, los procesos son planificar, la gestión de recursos, estimar los recursos para las actividades, adquirir los recursos, desarrollar el equipo, ¿no? Acá estamos hablando de personas, dirigir al equipo y controlar los recursos. Entonces, ¿qué es la gestión de recursos? Proceso, ¿no?, de planificar, asignar, utilizar y controlar eficientemente, ¿no? Aquí es bien importante el control eficiente, ¿no? Porque si nosotros no controlamos de manera eficiente, ¿qué es lo que va a pasar con ese proyecto? Si no controlamos de manera eficiente. ¿Qué va a pasar? Podría atrasarse y generar sobrecostos. Ok. Podría atrasarse y generar los recursos, ¿no es cierto? Y ni siquiera no solo atrasarse, ¿no? Si no tenemos un control preciso, ¿qué es lo que va a pasar? Una cosa podría ser atrasarse, pero ¿qué es lo peor que nos podría pasar si no controlamos bien los recursos? Al no controlar los recursos, se gasta más de lo previsto, pues, ¿no? Tanto en materiales, horas, sobrecostos, ¿no? Que más que nada, ¿no? El equipo que se está utilizando y todo ello. ¿Y eso qué nos va a tener como consecuencia? O sea, disminuye la calidad, ¿no? Porque no se está llegando a tiempo, no hay un control, los riesgos no se actualizan. Se pierde, ¿no?, el equilibrio de todo, ¿no? Lo que es el tiempo, costo, calidad, el alcance que busca el proyecto, y eso hará que sea más caro, que demore más y que, bueno, obviamente la calidad se ve apreciada, ¿no?, en menor calidad. Ok, pero ¿qué es lo peor que nos podría pasar si no hacemos un buen control de recursos? Pérdidas económicas. ¿Perdón? Pérdidas económicas. No, ok, todo lo que han dicho está bien, pero ¿qué es lo peor que nos puede pasar si no controlamos los recursos? No Se pierde llega, la confianza con el cliente. Ok. no se ¿Peor llega a qué dar es? el proyecto, ¿Qué qué? no se llega a realizar o quitar el proyecto. Correcto, no terminamos el proyecto. Si nosotros no controlamos, ¿no?, bien los recursos, lo peor que todo lo que han dicho, que también está bien, pero lo peor de todo es no poder terminar el proyecto. Eso es lo peor que nos podría pasar. Tener un mal control de recursos y al final, no poder cumplir con la finalización del proyecto. Y un proyecto que no está terminado, pues obviamente no lo podemos utilizar, no tiene uso alguno, ¿no? Imagínense un proyecto de vivienda sin puertas, sin ventanas, ¿no? Solamente el casco, entonces obviamente no tiene uso alguno. Por lo tanto, el peor escenario de un proyecto es no poderlo concluir, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, digamos,
la necesidad de establecer, ¿no?, los controles pertinentes para poder concluir de manera exitosa el proyecto y poder utilizar de manera eficiente. Entonces, con el fin, dice, de cumplir con los objetivos establecidos en tiempo, costo y calidad, ¿no es cierto? Pero los objetivos del proyecto, el objetivo principal del proyecto es concluirlo, ¿no? Dice, es el proceso de identificar y documentar roles dentro de un proyecto. Ok, llegamos ya a la parte humana, ¿no? Los roles y las responsabilidades, tenemos que perfilar cuáles son las características que necesitamos de cada uno de los miembros de los equipos, ¿no? No solamente estamos hablando de mano de obra, estamos hablando en general, ¿no?, de todo aquello que se requiera para culminar el proyecto, ¿no es cierto? Estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de personal calificado, ¿no?, de profesionales con la experiencia necesaria en el tipo de proyecto que vamos a ejecutar, porque cada proyecto tiene en sí mismo sus propias necesidades, ¿no?, de personal calificado, ¿no? Si vamos a hacer, pues, no sé, una hidroeléctrica, ¿no?, el personal es distinto que si vamos a hacer un proyecto, no sé, pues, de edificación, ¿no? Necesitamos que el personal profesional también tenga diferentes características, diferentes competencias, de tal forma, ¿no?, que calce con las necesidades del proyecto, ¿no? Y eso es a lo que debemos conseguir, ¿no? Lo más cercano, ¿no?, al 100%, pues, como les digo, nunca se consigue el 100%, pero tenemos que evaluar dentro de ese abanico de posibilidades de personal que tenemos, cuáles son los que más se acercan a cumplir con los perfiles que necesitamos para poder desarrollar las diferentes actividades del proyecto, ¿no? De eso se trata, ¿no? Ok, ¿qué más? Entonces, el objetivo, documentar los roles, las responsabilidades, las habilidades, las competencias, las relaciones de comunicación y así como crear un plan de gestión del personal. Y eso iba un poco a lo que les decía, ¿no? El personal que necesitamos, nosotros lo perfilamos, pero es bien difícil conseguir, pues, el 100% del perfil que calce, ¿no? Por lo tanto, tenemos que evaluar y ver cuáles son, digamos, las características que de repente le están faltando a este personal y establecer, pues, un plan de capacitación para completar, ¿no?, estas competencias que requerimos de los profesionales, ¿ok? El objetivo clave de esta área del conocimiento es garantizar que los recursos adecuados estarán disponibles para el director del proyecto y el equipo del proyecto en el momento y lugar oportunos. Como vimos, cuando vimos gestión del tiempo, hablábamos de que el cronograma solamente, digamos, es factible de cumplirse si es que tenemos los recursos en el momento que los necesitamos, ¿no es cierto? Si no hay recursos, puede ser que tengamos todo definido, ¿no?, en términos de qué es lo que necesitamos, el problema siempre va a ser en qué momento los necesitamos, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar, ¿no?, si esa gestión, ¿no?, de recursos nos va a permitir conseguir, ¿no?, sobre todo la oportunidad del recurso, ¿no?, para que las actividades se puedan realizar, ¿no?, de acuerdo al tiempo, ¿no? Y obviamente los recursos tienen que tener la calidad esperada para cumplir con las expectativas del cliente, ¿no?, las expectativas del interesado. Entonces, ¿y qué entendemos, pues, por recursos? A ver, ¿qué entendemos por recursos? Cuando pensamos en recursos ya estamos mirando, ya hemos dado una miradita hace un ratito, a ver, pero ¿qué tenemos por recursos? Ya un poco ordenando, ¿qué entendemos por recursos? A ver, ¿quién me hace un orden de los recursos?
Jaden. Cuando se dice recursos, entonces lo que se puede decir es, por ejemplo, que son, como dijimos, el principal recurso son el recurso humano. También tenemos que dentro de aquí están pues, los trabajadores, los profesionales que participan en el proyecto. También están los materiales, ¿no? La maquinaria, las herramientas, también la parte económica, el dinero y el presupuesto que tenemos, que tiene cada proyecto. Y también puede incluirse las herramientas tecnológicas, por ejemplo, los softwares o los equipos. Y bueno, todo ese conjunto de recursos permite en sí que el proyecto funcione de manera correcta. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, los principales recursos, como bien decía su compañero, tenemos los recursos humanos, ¿no? El personal, dependiendo pues con las especialidades que se requiera, ¿no? Y ahí un poco, como siempre les digo, perfilando al profesional necesario de acuerdo al rol y la responsabilidad que va a tener dentro de los equipos, ¿no? Materiales, los insumos, ¿no? Materiales de construcción, todos los suministros, equipos y maquinarias, recursos financieros. Ahora, y el recurso financiero también es algo importante. ¿Por qué? No es solamente cuánto necesitamos, sino como cuando vimos en el tema de presupuesto, sino cuánto y cuándo, ¿no? Tenemos que tener claro cuál es el flujo de dinero, de tal forma que podamos establecer la oportunidad de la necesidad, ¿no? Nosotros tenemos necesidad de recursos, pero tenemos que establecer tiempo, porque un recurso que no está a tiempo no nos permite ejecutar la actividad. Entonces necesitamos los recursos financieros disponibles en la oportunidad de la necesidad. Para eso tenemos que establecer el flujo, ¿no es cierto? Mes a mes, cuál es mi requerimiento y cuáles son las posibilidades de ingresos que tengo, de tal forma que no me quede sin recursos para poder ejecutar las actividades. Eso es bien importante, o sea, el recurso financiero. Bueno, recursos tecnológicos, bueno, y también el tiempo, ¿no? El tiempo que es considerado un recurso limitado, porque recuerden que los proyectos se realizan en un tiempo determinado y así como el costo no es ilimitado, el tiempo tampoco, ¿no? El tiempo y costo son, digamos, las principales restricciones que tienen los proyectos, ¿no? Ok, entonces, dentro de la gestión de recursos, tenemos 3 grupos de actividades, ¿no? Tenemos 2 actividades de planificación, 3 de ejecución y 1 de control. Dentro de la planificación tenemos planificar la gestión de recursos, estimar los recursos, ¿ok? Dentro de lo que es ejecución, adquirimos el recurso, desarrollamos los equipos, gestionamos los equipos y luego tenemos el control de los recursos. Equipos me refiero a personas, ¿no? A los equipos de trabajo. Entonces tenemos recursos en activos, ¿no? Insumos, maquinarias, financieros y el principal recurso que es la generación de equipos de trabajo que los debemos desarrollar porque, como decía hace un rato, no necesariamente vamos a conseguir el perfil al 100%, por lo tanto, vamos a requerir de algún proceso de capacitación que nos permita, ¿no?, mejorar las competencias y llegar, pues, lo más cercano al 100% de las competencias que necesitamos para cada uno de los roles que se hayan definido dentro del proyecto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces tenemos 6 procesos. El primer proceso es planificar, ¿no?, la gestión de los recursos. Hay que definir roles, responsabilidades, habilidades de los miembros del equipo, relaciones de comunicación, ¿ok? Hay que ver todo lo que vamos a requerir, como decía hace un rato, estableciendo primeramente los roles y las responsabilidades para de ahí poder perfilar las competencias y las características. Estimamos los recursos, cuáles van a ser los recursos necesarios, y aquí estamos hablando pues
de insumos, activos, financieros, personas, ¿ok? Para llevar a cabo cada actividad. Todos los recursos, como hemos visto hace un rato, materiales, personal, equipos, liquidez, ¿no? Luego adquirimos el equipo, ¿no? Se obtienen los recursos humanos y activos necesarios para llevar a cabo la actividad del proyecto, y aquí es donde vamos a evaluar, ¿no? Cuáles son, digamos, los recursos que necesitamos y cómo es que los vamos a adquirir, ¿no? Habrán, pues, recursos humanos que necesitaremos, digamos, personal especializado para evaluarlos, ¿no? No necesariamente los equipos los vamos a adquirir nosotros, ¿no? De manera personal, como organización, sino que muchas veces por la, digamos, especialización que se requiere en determinados puestos, ¿no? Necesitamos de repente, digamos, equipos o organizaciones que tengan, ¿no? Como trabajo principal, ¿no? La evaluación del recurso humano, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es identificar cuáles son los recursos que vamos a adquirir como organización dentro de nuestra organización y cuáles van a ser aquellos que vamos a requerir, digamos, un juicio más experto o una organización que solamente se dedique a los recursos humanos. Hay muchos headhunters, ¿no? Que por lo general son contratados como para, digamos, aquellos puestos de mayor responsabilidad, por ejemplo, para identificar directores de proyecto, o gerentes inmobiliarios, o gerentes de administración y finanzas, ¿no? Entonces, o miembros de directorios, ¿no? Entonces, aquellos que van a liderar, por lo general, pues se requieren algunas organizaciones cuyo expertise es la evaluación del recurso humano, ¿no? Entonces, vamos a adquirir el equipo, desarrollar el equipo, que ya un poco lo explicaba, donde mejoramos las competencias y las habilidades de interacción entre los miembros del equipo. Mejorar las competencias significa, pues, capacitar para que puedan conseguir, digamos, el 100% o lo más cercano al 100% de las competencias necesarias. Gestionamos el equipo, y aquí es importante, ¿no? Nosotros adquirimos el equipo, pero eso no significa, ¿no? Que ya ahí, ok, ya el equipo debe funcionar, no. Como en todo, debemos gestionarlo, es decir, tenemos que evaluar el desempeño individual y grupal que va a tener cada persona, ¿no? Porque cuando nosotros, y vamos a verlo en el desarrollo, cuando nosotros incorporamos personas a la organización, va a ser inicialmente un grupo de personas que van a trabajar, pues, de manera conjunta hasta volverse un equipo, ¿no? No es que de frente tenemos un equipo de trabajo, no. Tenemos un grupo de personas con habilidades diferentes, con conocimientos distintos, ¿no? Que vienen de distintos lugares y que lo que vamos a trabajar es que se vuelvan un equipo de trabajo. Entonces, hay que gestionar el equipo monitoreando el desempeño. Finalmente, vamos a controlar los recursos, ¿no? Vamos a asegurar que los recursos físicos asignados al proyecto estén disponibles en tiempo y forma para ejecutar las actividades, ¿no? No solamente tener claro cuáles son los recursos, sino, como decía hace un rato, la oportunidad del recurso va a marcar la diferencia entre cumplir o no cumplir con las actividades de un proyecto, ¿no? De nada sirve tener una buena identificación de recursos si no conseguimos tenerlos en la oportunidad en la que se requiere. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces nos quedamos aquí y en la próxima clase vamos a terminar gestión de recursos, porque hasta aquí viene el parcial, hasta recursos. ¿Ok? Listo, entonces nos vemos en la próxima clase. Gracias. Arquitecta, dime. Mis compañeros nos han preguntado acerca de la PC1, las notas. Las cargo el miércoles. Todavía estoy terminando de corregir. ¿Sí? Perfecto, ya. Listo, gracias. Hasta luego. Profesora, el miércoles clase normal, ¿no?
Si pueden, por mí genial. Hagamos clase para no tener después que buscar un horario en que recuperarla. Yo feliz de hacerla de 7 a 9. ¿Estamos de acuerdo entonces? No veo ningún problema. Estoy de acuerdo. Por favor, De sí, acuerdo, a ver, porque si no vamos a tener que buscar un horario en la semana porque la próxima semana son parciales. Si la podemos hacer en el mismo horario, como si nada pasara, por mí, perfecto. ¿Ok? Sí, Quedamos profesora. entonces así. Sí, está bien. Sí, Ok. mejor, profesora. Ok, perfecto. Entonces, ¿todos están de acuerdo? Genial. Listo, gracias, cuídense. Buena semana. Hasta luego, profesora. Hasta luego.